Revelado, el increíble momento en que mi hijo rompió mis costillas por un dinero inesperado. Era un día cualquiera en la ferretería, el aire denso y cargado de polvo, cuando el grito inesperado de Hugo atravesó el ambiente. «Papá. Me dieron la beca». La frase resonó en mi cabeza como un cañonazo, pero en mi pecho no había alegría, solo un profundo malestar. Era un claro recordatorio de que el sueño de mi hijo estaba dibujando una línea que me separaba de él. Desde que nació, todo lo que había hecho fue sacrificarme por mantener a flote nuestro legado. La ferretería no era solo un negocio, era la esencia de nuestro diario vivir. Cualquier gasto adicional era pura locura. Hugo, lleno de energía, comenzaba a evocar su pasión por el arte, mientras yo sentía que me hundía más en el fango de la preocupación. «Papá, solo necesito unos materiales», su voz era un canto de sirena, pero en lugar de embragarme, solo lograba aumentar mi angustia. «Hugo, sabemos lo que está pasando. Las cuentas no se pagan solas», le respondí, casi con un rugido. Lo que comenzó como una conversación se tornó en otra explosión de emociones reprimidas. No quería ser el villano, pero la culpa y la presión ahogaban mi razón. Luego, la tensión estalló. Empujé la mesa desgastada hacia un costado, un remanente de mi lucha por controlar el espacio, pero la inercia se convirtió en mi adversario. Ni siquiera pude prever el dolor que me arrastró a la dureza del suelo. La fractura de mis costillas me recordó lo vulnerables que éramos ambos. Miré a Hugo, sus ojos desbordaban horror, y mientras me ayudaba a levantarme, su deseo de ayudarme golpeó con fuerza. ¿Hasta qué punto era yo el que lo alejaba de sus sueños? La ira se transformó en empatía en un instante. Días más tarde, mientras la agonía física se aquietaba, comencé a reflexionar. ¿Qué podría haber sido de mi vida si no hubiera puesto el esfuerzo solo en mantener la ferretería? Me percaté de que la lección que había querido darle quizás lo había quedado corto. No estaba buscando que siguiera mis pasos, deseaba que viviera por sus pasiones. La distancia se sentía palpable, en silencio, mi hijo pintaba en su habitación. Se hallaba en su mundo, un lugar lleno de colores que nunca podría tocar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se tornaron en una batalla constante entre la esperanza y la desesperación. Sin embargo, una idea comenzó a tomar forma. Cuando me quedé a solas con mis pensamientos, el arte de mi hijo se fusionó con la ferretería. ¿Y si trabajamos juntos en un proyecto? Murmuré al ver cómo melancolía de pasados sueños fluyó por el aire. La propuesta resonó en nuestra conversación inicial, como un eco de oportunidades flotando entre nosotros. Mientras el último toque de pintura se deslizaba sobre el lienzo, sentí que no solo habíamos creado una obra de arte, sino algo infinitamente más valioso. Sin embargo, cuando una oferta inesperada llegó a mis manos y amenazó con dividir nuestro recién descubierto vínculo, el peso de las decisiones que se avecinaban comenzó a caer sobre mis hombros. La pregunta se erguía en el aire: ¿podríamos seguir este camino juntos o nuestras aspiraciones nos llevarían por senderos separados? La angustia me invadió, dejando claro que lo que había comenzado como un nuevo capítulo podría derrumbarse antes de iniciar. La semana siguiente enfrentó un mar de caos emocional y logístico. La oferta que había recibido era demasiado buena para ignorarse. Un inversionista local estaba interesado en comprar la ferretería y expandirla, una posibilidad que podría cambiar nuestras vidas financieras. Sin embargo, esa oportunidad brillaba con un fulgor que me empeñaba a perder de vista lo verdaderamente importante: mi relación con Hugo.
La mañana de la reunión con el inversionista, mientras peinaba el cabello y ajustaba la corbata que había olvidado usar por años, sentí un nudo en el estómago. Era la primera vez en mucho tiempo que no solo pensaba en la viabilidad de la ferretería, sino también en la válvula de escape que representaba esta oferta para mis miedos más profundos. Pero me preguntaba, ¿sería el precio correcto? ¿Qué lección le estaba enseñando a mi hijo al considerar esta decisión? Mientras conducía hacia la reunión, mis pensamientos giraban en torno a cómo Hugo había comenzado a abrirse con sus sueños. Las charlas sobre arte se habían vuelto comunes, un nuevo hilo tejido en la complejidad de nuestra relación. En la tienda, mientras los clientes entraban y salían, la imagen de él pintando en su habitación se cruzaba en mi mente como un cuadro que requería ser completado. Sin embargo, los murales del futuro se veían distorsionados por este dilema. La reunión comenzó y, a medida que el inversionista exponía sus planes, mi mente divagaba nuevamente. Hablaba de expansión, de beneficios económicos, pero el eco de las risas de Hugo mientras mezclaba pinturas y hacía trazos amplios en su lienzo resonaba con fuerza. ¿Acaso realmente estaba dispuesto a sacrificar su felicidad por el sueño de estabilidad financiera? Mientras discutían cifras, sentí una pesada presión en mi pecho. No solo eran números en una hoja, estaban implicando un cambio radical en nuestra vida. ¿Qué pasaría con el arte de mi hijo?, me pregunté, y al poco entendí que la respuesta generalmente implicaba un sacrificio de su libertad, su creatividad, su futuro. Esa noche, después de la reunión, cuando volví a casa, me encontré con Hugo en la mesa del comedor, con un lienzo casi acabado que capturaba un atardecer indómito. Lo observé en silencio, buscando la sabiduría en sus trazos, y en la paleta mezclaba colores que hablaron más que 1000 palabras. «Papá, ¿qué piensas?», preguntó, levantando la vista. Un mar de emociones me embargó. La verdad era que no solo necesitaba su arte, necesitaba reencontrar mi propósito, redefinir mi éxito. Hugo, estoy pensando en algo. ¿Y si transformamos la ferretería en un espacio que también fomente la creatividad? Algo que mezcle herramientas con arte, un lugar donde la gente pueda crear, le propuse, sintiendo un atisbo de esperanza. Él sonrió, una chispa de vida encendiéndose en sus ojos. Pero también vi un breve destello de duda. Pero eso significa renunciar a la venta, ¿verdad? Su pregunta cortó el aire, cargada de implicaciones. No lo sé, Caro. Solo sé que necesitamos decidir juntos. El futuro que elijamos podría cambiar nuestra vida, para bien o para mal. La tensión se palpó, una línea entonces presente entre mis viejas ambiciones y el futuro que no solo implicaba la ferretería, sino nuestros sueños compartidos. Mientras el peso de la decisión se cernía sobre nosotros, se levantó otra inquietud, una sombra en mi mente, la posibilidad de perder no solo el negocio, sino la esencia de lo que éramos. La pregunta resonó, clara y aguda, ¿valía la pena arriesgar lo que teníamos por un sueño que no había sido nuestro desde el principio? La atmósfera se volvió densa, cada decisión que enfrentábamos parecía atrapar momentos significativos en un delicado equilibrio. El instante quedó suspendido en el aire, y ambos sabíamos que el camino por delante sería complejo y lleno de desafíos. ¿Estábamos realmente listos para dar el siguiente paso juntos? Los días siguientes a aquella noche en la que hube planteado mi idea a Hugo se convirtieron en un torbellino de emociones y decisiones pesadas. La ferretería, un espacio que había sido mi refugio y al mismo tiempo mi cárcel, ahora podría transformarse en un lugar donde los sueños de Hugo coexistieran con mis responsabilidades. La visión de un espacio creativo no solo me entusiasmó, sino que también me llenó de un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, la idea se topaba con numerosas realidades. La idea de fusionar el mundo de la ferretería con el arte requería inversión, tiempo y un riesgo que, hasta ahora, había evitado. ¿Dónde encontraría el dinero para comprar materiales artísticos o para renovar el espacio? Empecé a escribir un plan de negocios, aguijoneado por ese fuego renovado que solo la esperanza puede proporcionar. Pero también se alzó una duda aplastante, ¿sabía lo suficiente?
Nunca había estado envuelto en el mundo artístico más allá de mis propias aspiraciones adolescentes. Mientras me sumía en la redacción del plan, decidí que necesitaba aprender sobre el arte y sus movimientos. Compré libros y alfabeticé mi carácter sobre el arte contemporáneo, sumergiéndome en las biografías de artistas que, como Hugo, desafiaban las normas y soñaban en color. Mi tiempo en la ferretería se convirtió en una especie de laboratorio, donde cada herramienta adquiría significado y cada producto podría ser un potencial aliado para los futuros artistas que habitaran el espacio que yo soñaba crear. Al principio, Hugo se mostró escéptico y cauteloso. Se resistía al pánico que le producía la idea de que su arte pudiera ser mercantilizado. Era un temor legítimo. Por un instante, pensé que había tomado una mala decisión al abrir la posibilidad de un cambio. Pero al ver su creatividad fluir cada día más, la pasión que ponía en sus obras se convirtió en un ancla para ambos. Sentí que, a medida que crecía su confianza, también renacía mi determinación. Decidí llevarlo al centro de arte de la ciudad, donde artistas emergentes exponían sus obras. La energía que se respiraba allí, la diferencia palpable entre pasión y dinero, se volvió contagiosa. Cada esquina era un recordatorio de lo que podría ser nuestro proyecto. Observé a Hugo maravillarse con las obras y, a pesar de la creciente inseguridad, decidió compartir algunas de sus creaciones con algunos de los artistas que conocimos. Una tarde, un artista decidió invitar a Hugo a trabajar en una pieza colectiva. Ahí, vi la transformación de mi hijo, sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y emoción, y esta vez no fueron solo colores los que se mezclaron en su paleta, sino también sus sueños, esperanzas y valores. La interacción no solo le dio confianza, sino que también encendió una chispa en mí. Mientras contemplaba la interacción entre mi hijo y otros artistas, supe que debía enfrentar mis propios límites. La ferretería se estaba convirtiendo en un símbolo de lo que teníamos por perder y ganar. ¿Estaba dispuesto a arriesgar lo que había construido por un sueño que aún estaba en pañales? Y entonces llegó un mensaje inesperado. Un antiguo amigo de la infancia, que había trabajado en una galería de arte muy conocida, se puso en contacto conmigo. La oferta era tentadora. Quería organizar una exposición con el tema de espacios creativos y había pensado en nosotros como los protagonistas. Pero había un costo claro, necesitábamos una inversión considerable para asegurar que el evento fuera memorable. La decisión pronto se volvió apremiante. ¿Podía abrirme a la idea de recurrir a viejas conexiones y pedir ayuda, o sería todo un riesgo para nuestro negocio? La paradoja se intensificaba. Mientras el futuro de la ferretería pendía de un hilo, el sueño de un espacio artístico se volvía más real y más incierto al mismo tiempo. Tenía que decidir si arriesgaría no solo la ferretería, sino la relación volátil con Hugo, que ya había empezado a florecer. El momento había llegado. Era esencial que ambos estuviéramos en la misma sintonía. Pero, ¿podríamos realmente fusionar nuestros sueños de tal manera que florecieran juntos en este nuevo mundo que apenas comenzábamos a explorar? La incertidumbre se tornaba en presión, y no podía escapar del hecho de que lo que estaba en juego no era solo un negocio, sino la esencia de nuestras vidas. ¿Estábamos preparados para dar ese salto al vacío juntos? El eco de la decisión apenas comenzaba a resonar en el aire. La mañana siguiente, me desperté con una tensión palpable en el pecho. Mientras la luz del sol entraba por la ventana, sentí que los minutos se alargaban como chicles masticados en exceso. Tenía que hablar con Hugo. Era un momento decisivo, no podía seguir posponiéndolo. En mi mente, los argumentos y las cifras daban vueltas, pero lo que necesitaba decirle iba más allá de los números. Al encontrarlo en la cocina, su expresión despreocupada contrastó con la tormenta interna que llevaba. Preparaba un café, ajeno a la incertidumbre que me consumía. Aquí estaba el gran artista del futuro, el niño que había empezado a descubrir su pasión y, sin embargo, el temor sobre la relación que teníamos se aferraba a mí con más fuerza. Me acerqué a la mesa, tomando el riesgo de romper el hechizo de su calma. Hugo, comencé, tengo que contarte algo importante sobre el proyecto,
y sobre la exposición que me propusieron. Se volvió hacia mí, su interés aumentó al instante. Pero había un destello de preocupación en sus ojos, como si presentía que las palabras que estaba a punto de pronunciar no eran sólo una continuación de la incubación de sueños. A medida que le explicaba la oferta y las posibilidades que presentaba, noté cómo su expresión fluctuaba entre la emoción y la incertidumbre. Al mencionarle la inversión necesaria, su rostro se tensó, como un resorte que estaba a punto de liberar toda su energía. ¿Y si no resulta?, preguntó, la frustración colándose en su voz. ¿Y si terminamos perdiéndolo todo? Sus palabras resonaban fuertemente en mí. No solo se trataba de los riesgos económicos, sino de la posible fractura entre nosotros. En un gesto instintivo, decidí enfrentar el dilema de los sueños y las expectativas. Una parte de mí se rebelaba reacia a arriesgar lo que había tomado años en construir, mientras que otra suplicaba por ese salto, por la paz y la conexión que sentía al tener a mi hijo a mi lado. Entonces, ¿qué hacemos?, dije, mis palabras cargadas del peso de mis propias inseguridades. ¿Nos quedamos con lo conocido, o nos arriesgamos por lo desconocido? La conversación se prolongó, cada palabra una piedra lanzada a un estanque de incertidumbre. En medio de la confrontación, sorprendí a mi hijo diciendo que quería que el espacio creativo no fuera solo una idea, sino un legado. Su voz, entrelazada con pasiones y miedos, me dio un nuevo punto de vista. ¿Acaso no era este el momento de forjar algo que pudiera perdurar? De repente, una oleada de claridad invadió mi mente. Si lograba reinventar la ferretería, tal vez podría darle a Hugo el empuje que necesitaba. ¿No era eso lo que los padres deseaban? Asegurar que sus hijos tuvieran oportunidades, aun a expensas de su propio bienestar y de lo que habían construido. Esa revelación me hizo memorizar el riesgo. Decidí que tenía que actuar. Mi antiguo amigo podía representarnos, y el evento podría catapultar a mi hijo hacia el futuro que tanto ansiaba. Pero, antes de tomar cualquier decisión, debía reclutar a mi hijo como compañero, no solo como un artista, sino como un socio en esta travesía. Vamos a hacer un pacto, le dije, intentando mostrarle la fuerza que había encontrado. Pero necesitaré tu apoyo, tu compromiso. Esto debe ser algo que construyamos juntos. Hugo me miró, y aunque sus ojos estaban llenos de dudas, también había un indicio de esperanza. Está bien, respondió, casi en un susurro. Pero si vamos a hacerlo, lo haremos bien. Y así, nuestra conexión se transformó en algo diferente, más profundo. Pero a medida que avanzábamos, el eco de las inversiones se convertía en un peso cada vez más difícil de ignorar. Las preocupaciones volvían a surgir en cada conversación, en cada decisión que tomábamos. Los días siguientes se convirtieron en una declaración de intenciones, una nueva asociación gestándose entre el solo hecho de atreverse. Con cada paso que dábamos, el espacio originalmente destinado a la ferretería comenzaba gradualmente a transformarse en un lugar creado para la libertad del arte y la expresión. Sin embargo, no tardaría en llegar el verdadero desafío. Un mensaje llegó de la galería, y esta vez no era de mi amigo. Era la directora. Con un tono enigmático, me informó que habría una reunión antes de la exposición. Algo en su mensaje me puso en alerta, la verdad detrás de esa invitación era incierta. La presión de lo desconocido me oprimía. El costo de arriesgarlo todo podría desbordar más allá de lo que había anticipado. Tenía que prepararme para lo que vendría. Sería este el momento de enfrentar no solo mis propios temores, sino también los del mundo artístico que tanto deseaba alcanzar. La sala estaba llena de un silencio pesado cuando entré a la galería para la reunión. La sensación de anticipación se cernía en el aire, como si los muros mismos alojaran secretos que solo se revelarían en el momento adecuado. La directora, una mujer de mirada afilada y voz autoritaria, se encontraba en una esquina, revisando documentos con una concentración casi religiosa. La decisión que tomara en los próximos minutos podría definir no solo el futuro de Hugo como artista, sino también el mío como padre y emprendedor.
El brillo de las luces del lugar intensificaba mis nervios. La disposición de las obras en la sala era impecable, cada cuadro ocupaba su lugar con un sentido de propósito que parecía burlarse de mi incertidumbre. Mientras daba un paso dentro, un hormigueo me recorrió la piel. La expectativa había cobrado vida, y no tenía claro si era el temor al fracaso o la promesa de un nuevo comienzo lo que me impulsaba. La directora levantó la mirada y me sonrió de una manera que no llegaba a parecer del todo honesta. Se acercó con pasos decididos, como si mi destino ya estuviese trazado en su mente. Gracias por venir, dijo sin preámbulos. Sabemos que estás involucrado en un proyecto interesante. Queremos hablar de la exposición, por supuesto, pero también de algo más. Mis latidos hicieron eco en mis oídos. Algo en su tono, entre la casualidad y la advertencia, me hizo desconfiar. ¿Era posible que lo que soñábamos se convirtiera en la perspectiva de un colapso total? Lo que comenzaba como una oportunidad, comenzaba a sentirse como una trampa. Estamos considerando una colaboración más profunda, continuó, pero también queremos asegurarnos de que estás financieramente preparado para lo que esto implica. La inversión en marketing y presentación será decisiva. En el fondo de mi mente, la alarma sonaba. Con cada palabra, una parte de mí luchaba contra visiones apocalípticas de una ruina inminente. Sin embargo, en medio de la tormenta de dudas, recordé el pacto realizado con Hugo. Necesitaba fortaleza, no solo para mí, sino también para apoyarlo en lo que estaba por venir. Entiendo, respondí con firmeza, tratando de ocultar la turbulencia interna. Estoy comprometido con este proyecto, y no dudaré en hacer lo necesario para que funcione. Su mirada se afianzó en mí, reconociendo mi determinación, pero también mis dudas. Ella a su vez deslizó una carpeta hacia mí, la cual pareció pesar más que un simple montón de papeles. Con una sensación de resignación, abro la carpeta, y un destello de cifras me hizo perder el aliento. La inversión solicitada era exorbitante. Mi poner en riesgo todo lo que había construido me llenó de un pálpito de angustia y ansiedad. Las palabras de la directora continuaron fluyendo, pero se volvieron un eco distante. Ella hablaba de proyecciones, de una campaña que podría hacer brillar a Hugo en el mundo artístico. Pero mi mente retrocedía a la ferretería, a las horas muertas que había pasado allí, y a las decisiones que me habían llevado a ese momento impreciso. El verdadero costo de esta oportunidad era incierto, una inversión de dinero, tiempo, y las emociones desgastadas de un padre. Salí de la reunión aturdido, los pensamientos revoloteando como aves asustadas. Regresé a casa, impulsado por la duda. A medida que pasaban los días, el peso de la presión se hacía más difícil de soportar. La conversación con Hugo, ahora más que un intercambio de sueños, había evolucionado a una compleja red de expectativas. Cuando llegué a casa, entré al taller donde trabajábamos juntos. Hugo estaba ahí, enfrascado en su obra, una explosión de color en una tela en blanco. Su capacidad para canalizar su pasión era clara, pero la sombra de la incertidumbre se cernía entre nosotros. ¿Podía mantener la fe en este camino complicado? A medida que me acercaba, sentí que las preguntas rebosaban, como un torrente indomable. ¿Podía arriesgar el legado que había construido? ¿O permitiría que el miedo, otra vez, me retuviera en la oscuridad? Al mirarlo, otra revelación me atravesó. Esta no era solo una inversión, era nuestra vida, nuestros sueños, nuestra historia. Pero todo dependía de qué tan lejos estaba dispuesto a llegar. La decisión era inminente. Al mismo tiempo, un mensaje inesperado llegó a mi teléfono, el nombre del remitente paralizó mi respiración, el antiguo socio de la ferretería. Sabía que tenía respuestas, pero también preguntas que podrían cambiarlo todo. Con el corazón acelerado, apreté el teléfono y me di cuenta de que el verdadero viaje apenas había comenzado. La luz del día se desvanecía lentamente, y el taller se convertía en una mezcla de sombras y luces tenues. La tela en blanco frente a Hugo absorbía cada matiz del ambiente, como si capturara la tensión que vibraba entre nosotros.
La explosión de colores en su obra se convertía en un reflejo de su espíritu, el cual no podía permitirme ahogar con mis preocupaciones. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía romper el ciclo de incertidumbre que me atrapaba. Mientras observaba a Hugo, un torrente de emociones creció en mí. Su pasión pura contrastaba con mis dudas y temores. Era un contraste desgarrador, él veía el mundo como un lienzo en blanco lleno de oportunidades, mientras yo solo podía pensar en los riesgos que se avecinaban. Esa noche, la decisión que debía tomar no solo definiría nuestro futuro profesional, era una elección moral. Recordé el pacto de apoyo que le había hecho. Necesitaba ser el modelo de valentía que él desconocía que podía ser. Decidí romper el silencio. Hugo, comencé, su nombre sonaba distinto, más solemne. ¿Qué crees que significa arriesgarse por lo que ama? Él levantó la vista, sorprendido por la pregunta. A veces, papá, hay que dejar que el miedo te impulse, no que te detenga. Lo que quiero, lo que hago, vale el riesgo. Sus ojos brillaban con la intensidad de su convicción. Su respuesta resonó en mí como un tambor lejano. No podía permitirme dudar. De repente, el mensaje de mi antiguo socio cobró vida en mi mente. Había ignorado su importancia por estar atrapado en un ciclo de inquietud. Necesitaba escucharle, su experiencia podría iluminar el camino que debía seguir. Esa misma noche, me senté frente al ordenador. Cada golpe en el teclado sonaba como una promesa, un compromiso conmigo mismo y con Hugo. Era hora de reconectar y de buscar en las palabras la guía que me hacía falta. Mientras escribía, la lluvia comenzó a golpear las ventanas con fuerza, como si el universo gritara por mi decisión. Después de lo que me pareció una eternidad de correos y mensajes, finalmente recibí una respuesta de mi antiguo socio. Su tono era directo, pero también lleno de nostalgia. Recordaba los buenos momentos, pero había un indicio de advertencia en sus palabras. Se ofreció a reunirse, sugiriendo que había oportunidades de colaboración que podrían beneficiarnos. La idea de volver a trabajar con alguien que conocía mis debilidades tanto como mis fortalezas me llenó de esperanza, pero también miedo. El contraste entre lo que podía ganar y lo que arriesgaba se sentía abrumador. ¿Podría restaurar mi carrera, revivir el espíritu empresarial que había perdido? La duda se entrelazaba con una creciente determinación. Respondería a su mensaje, no solo por mí, sino por Hugo, por nuestra visión común. Al día siguiente, sentí que el tiempo se había detenido. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, recordé la conversación que había tenido con Hugo. La fe que él tenía en sí mismo podría ser el impulso que necesitaba para hacer lo que parecía imposible. Cuando finalmente llegó la hora de la reunión con mi antiguo socio, el aire estaba impregnado de emoción y nervios. Entré en el café donde habíamos acordado encontrarnos, y lo vi sentado en una mesa del rincón, la mirada fija en el pasado. La tensión del encuentro reflejaba la lucha interna que había estado experimentando. Sin embargo, el momento en que nuestras miradas se encontraron, algo cambió. Sentí el mismo impulso que había sentido cuando decidí invertir en la carrera de Hugo. Estaba en la interfaz de una encrucijada, un diálogo tan necesario como revelador. Mis pensamientos se agolpaban. Era el momento de enfrentar decisiones que podrían cambiar no solo mi destino, sino el de Hugo. A medida que comenzamos a hablar, comprendí que podía volver a encaminar mi vida y mi carrera. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurar ese futuro? La revelación parecía inminente, una bifurcación en la que cada elección resonaba con el eco de lo que podría ser. Como si las paredes mismas del café retumbaran con la carga de nuestras decisiones, un nuevo mensaje interrumpió la conversación, la directora de la galería. La tensión era palpable, esta vez el destino no era incierto. Quiero hablar de su inversión, decía el mensaje. Mis manos temblaron de ansiedad. Alzando la vista hacia mi antiguo socio, supe que la conversación apenas comenzaba. La vibración del teléfono rompió momentáneamente el suspenso que crecía entre mi antiguo socio y yo. Mientras leía el mensaje,
un torrente de emociones me envolvió. Esa directora simbolizaba tanto oportunidad como temor. Su petición presagiaba posibilidades, pero también traía consigo el peso de mis decisiones previas. ¿Dónde había estado mi valentía antes? Mi socio, notando mi inquietud, frunció el ceño. ¿Algo importante?, preguntó, su voz rasgada cortando el aire tenso del café. No estoy seguro, respondí, tratando de mantener la calma. Es la directora de la galería. Quiere hablar sobre la inversión. Su mirada se intensificó, una chispa de reconocimiento iluminando su rostro. Eso es bueno, muy bueno. ¿Pero estás listo para esto? Recuerda quién eres y lo que te propusiste hacer. Sus palabras resonaron como un eco del apoyo que había experimentado a lo largo de mi carrera. Era un recordatorio de lo que estaba en juego, de la razón por la que había decidido reanudar mis lazos con el pasado. Había una línea delgada entre el éxito y el fracaso, y en este punto, incluso la más mínima vacilación podría tener consecuencias devastadoras para ambos. Todo dependía de mi capacidad de llevar a cabo lo que había iniciado. Decidí dar un paso adelante. Sí, afirmé con firmeza, quiero programar una reunión con ella. Es momento de dejar que las cosas fluyan. La determinación que me impregnó me llenó de una confianza renovada. Mi socio sonrió, una expresión que reflejaba tanto orgullo como alivio. Así se habla. Identificar esas oportunidades es solo el comienzo. Ahora, debemos trabajar para convertirlas en realidad. Cada palabra suya impulsó la chispa de ambición que comenzaba a brillar nuevamente en mí. Calculé mentalmente los pasos, las estrategias que necesitaría implementar. Mientras él hablaba, mi mente ensayaba diálogos y escenarios sobre cómo presentar la inversión, sobre cómo convencer a la directora de que mi visión valía su tiempo y su riesgo. Finalmente, cuando nos despedimos, me sentí más ligero, como si una carga se hubiera desvanecido. Salí del café con el propósito palpable de perseguir una nueva dirección, de hacer que mi línea de vida profesional se fusionara con la de mi hijo. A medida que caminaba hacia casa, las calles vibraban con la energía de las personas, cada una con su propio sueño pulsando en sus venas. Me sentí parte de ese flujo, una conexión que había anhelado durante mucho tiempo. La luz del sol era más intensa, los colores de los edificios más vibrantes. Mi mente siempre se había fijado en las sombras del fracaso, pero ahora comenzaba a visualizar el potencial del éxito. Al llegar a mi taller, busqué mi boceto de la obra de Hugo. Quería que su pasión, su arte, se fusionara con mi visión empresarial. Era el momento de crear algo nuevo juntos, de establecer un proyecto que formara un puente entre nuestras respectivas aspiraciones. Pero en el fondo, una pregunta seguía acechando: ¿qué pasaría si fallaba? El miedo a decepcionarlo me llevó a una resolución aún más fuerte. Tenía que ser el faro que necesitaba, el apoyo que le había prometido. No podía dar un paso atrás, no cuando tenía tanto en juego. Esa noche, mientras soñaba con las posibilidades que el futuro traería, un nuevo mensaje llegó. Era la directora, pidiendo una reunión al día siguiente. Mi corazón se aceleró y, con él, un torrente de escenarios en mi mente. Todo estaba en juego. Pero era el momento de dejar de lado el miedo que había sido mi sombra. Prepararía mi presentación con la misma pasión que Hugo ponía en sus obras. Nada podría interponerse en el camino del impulso positivo. Sin embargo, al inicio de la reunión, la directora me sorprendió con una pregunta inesperada que me sacudió hasta los cimientos: ¿qué estás dispuesto a arriesgar por el éxito? El día de la reunión llegué con una mezcla de anticipación y ansiedad. La galería, con su fachada moderna y luminosa, se erguía frente a mí como un monumento a las posibilidades, pero también a las decisiones difíciles. Mi mente se debatía entre la emoción de presentar mi visión y el miedo a no estar a la altura. A veces, la duda podía ser más pesada que cualquier peso físico. Al ingresar, la directora me recibió con una sonrisa profesional, pero sus ojos profundos parecían escrutar mi determinación. De inmediato, sentí que el ambiente a mi alrededor se comprimía.
Tomé aire, visualizando el sacrificio que significaba para mí este proyecto, lo que involucraba no solo mis recursos, sino también mi identidad. Estoy aquí porque creo tener algo valioso que ofrecer, comencé, sintiendo cómo esa declaración lanzaba la pelota al campo contrario. Su mirada se afiló, y ella inclinó levemente la cabeza en señal de que deseaba escuchar. Yo continué, elaborando sobre la creación de un espacio que respirara el arte de Hugo, convirtiéndolo en un fenómeno atractivo para inversores y espectadores por igual. Sin embargo, la pregunta que había lanzado fue un golpe, y no quería que me deslumbrara la emoción del momento. Ella repitió, más grave, ¿qué estás dispuesto a arriesgar por el éxito? La audacia de la pregunta me cortó la respiración. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar? No era un cuestionamiento trivial, sino una invitación a explorar los abismos más profundos de mi ambición. Un instante de introspección me llevó a reconocer que en el fondo de mi ser estaba el temor a la decepción. Pero, al mismo tiempo, la urgencia por ser un modelo a seguir tanto para mi hijo como para mí mismo resonaba más fuerte. Justo en ese instante, sus ojos retadores y mi propia confusión llevaron a una reflexión urgida. ¿Era el éxito lo único que anhelaba? Quizás, más allá de la fama o el reconocimiento, lo que realmente necesitaba era validación personal, la certeza de que podía lograrlo, de que aún existía un camino por construir. No estoy listo para perder lo que he perdido antes, respondí, sintiendo que la vulnerabilidad podía ser el mejor argumento. He tenido que confrontar mis límites, y estoy aquí para demostrar que puedo superarlos. Mi declaración flotó en el aire, y la directora sonrió, asintiendo con un gesto que parecía apreciar mi sinceridad. Era un pequeño triunfo, pero a medida que hablaba, una chispa de conexión comenzaba a formarse. Hablamos sobre el arte y el riesgo, pero también sobre las decisiones difíciles que enfrentamos en la vida. En ese momento, me di cuenta de que mi historia no era solo sobre la inversión financiera, sino sobre el deseo de redención y de creer en un futuro más brillante. A medida que la reunión avanzaba hacia su fin, la sensación de posibilidad se intensificó. Había llegado a un punto en mi vida donde la verdad y la luz eran necesarias. El contacto visual de la directora, la seriedad de sus preguntas, todo se combinó en una danza de confianza mutua. Pero al salir, el eco de sus palabras persistió en mi mente. ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar? Esa cuestión ahora albergaba múltiples capas. Me dirigí a casa con la sensación de que este era solo el comienzo de una serie de decisiones difíciles, y que eventualmente mi camino tendría que cruzarse con el de Hugo de forma distinta. La imagen de su rostro, entusiasmado por sus propias aspiraciones, se dibujó ante mí. La determinación de construir su carrera podía ser lo que lo guiara desde el abismo de la desesperanza, pero también era mi razón de ser. Cuando de repente, mi teléfono vibró nuevamente, un nuevo mensaje emergió. Era de Hugo, preguntando sobre su próximo proyecto. Mi corazón latió más rápido. Su curiosidad y creatividad podrían abrir nuevos horizontes, pero también podían arrastrarme hacia otra serie de riesgos. ¿Estaría yo suficientemente preparado para ayudarlo a alcanzar sus metas o nuestro vínculo se vería afectado por mis propias dudas? El trayecto hacia casa se alargó desmesuradamente. Las luces de la ciudad se confundían en mi mente, mientras la ansiedad por la respuesta de Hugo se apoderaba de mí. La pregunta latente sobre el riesgo que estaba dispuesto a tomar me acompañaba como una sombra. Había estado lidiando con mis propios límites, pero el desafío ahora era ayudar a Hugo a construir sus sueños sin que mi historia emocional se interpusiera. Al llegar a casa, la oscuridad me envolvió, pero en lugar de buscar consuelo en la rutina, me dispuse a reflexionar. La inspiración siempre había sido un fuego en mi pecho, pero después de la reunión, ese fuego ardía con más intensidad. Así que decidí abrir mi computadora y concentrarme en el contenido del mensaje de Hugo. Era claro, necesitaba un socio, no solo un padre, alguien que pudiera ofrecerle orientación y dirección. Una serie de ideas fluyeron rápidamente. ¿Cómo podría brindarle las herramientas necesarias en este nuevo proyecto sin comprometer mi propio camino?
Comencé a anotar estrategias, pasos a seguir, y de repente la posibilidad de una colaboración se ganó un espacio en mi mente. Pero la duda seguía. ¿Seríamos capaces de mantener nuestra relación intacta mientras trabajábamos juntos? Al día siguiente, con la cabeza aún llena de ideas y respuestas, le respondí a Hugo, hablemos. Estoy aquí para ti. Su respuesta fue instantánea, rebosante de entusiasmo, y eso encendió un nuevo ímpetu en mí. Mientras arreglaba la sala de trabajo, los recuerdos de mis propias aspiraciones frustradas comenzaron a fluir. Yo había tenido mis sueños, pero en algún punto, decidí dejarlos de lado. Ahora, con Hugo buscando despegar, era necesario que encontrara sus talentos escondidos, pero también que redescubriera los míos en el proceso. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo de diálogo constante, conversaciones que se transformaban en pioneras. Durante nuestras reuniones, Hugo no solo propuso ideas, sino que también me mostró su pasión. Ahí, en la chispa de su fervor, algo se reavivó en mí. Sentía que cada palabra suya resonaba en mis huesos, despertando viejas ambiciones. Sin embargo, a pesar de esa conexión renovada, el temor a fallar permanecía acechando en los rincones de mi mente. Una tarde, mientras revisábamos unas propuestas que él había creado, me encontré con una idea que capturó mi atención. La manera en que Hugo estructuraba sus pensamientos, conectando conceptos que parecían dispares, revelaba un talento natural para la gestión. Algo en mí gritaba que debía alentar esa habilidad, no solo por él, sino también como parte de mi proceso. Pero en ese momento de revelación, me encontré con una decisión crítica: ¿podía ser yo el mentor que necesitaba, corriendo el riesgo de perder nuestra relación en el camino? La tensión se acumulaba cada vez más. La presión del miedo y el deseo de redención formaban una red irremediable. Las dudas eran constantes, pero hubo algo, quizás un resquicio de valentía, que me llevó a un punto de inflexión. Si no sanaba mis propias heridas y no enfrentaba mis propias inseguridades, corría el riesgo de arrastrar a Hugo a las mismas sombras. Empecé a buscar en mí mismo lo que tanto había reprimido, mis propios sueños y aspiraciones. No podía solo ser el apoyo de Hugo, necesitaba ser también el ejemplo de lo que significaba perseguir mis propias metas. Sin embargo, la inminente incertidumbre sobre cómo abordar esta nueva etapa en nuestras vidas comenzaba a pesarme. A medida que esta nueva fase se acercaba, un mensaje entró en mi teléfono. Era un correo electrónico con el nombre de una galería invitándome a presentar un proyecto sobre el arte emergente. Al leerlo, la adrenalina corrió por mis venas. Esta era una oportunidad, quizás la oportunidad. Pero al abrir el adjunto, el documento reveló un par de nombres destacados que competirían. Razones inmediatas para no participar rodearon mis pensamientos. Pero ahí estaba la voz interior que susurraba: es el momento de la verdad. Confronta tus miedos o verás cómo se repiten las historias. Así que, con el corazón latiendo con fuerza, me preparé para escribir nuevamente. La vida, con sus giros impredecibles, nunca había sido lineal. Pero ahora, el camino frente a mí estaba cada vez más claro. ¿Sería capaz de enfrentar no solo mis dudas, sino también el peso de las expectativas familiares? La verdad era que cualquier decisión podría arruinar o cimentar el vínculo que tanto valoraba. Y mientras pulsaba enviar en el email, la realización crecía en mi interior: esto no solo sería un paso hacia adelante en mi carrera, sino que también definiría quién realmente era yo, tanto para mi hijo como para mí. El día de la exposición había llegado. La galería, adornada con las obras de diversos artistas, parecía vibrar con una energía palpable, y cada rincón resonaba con la emoción que solo una comunidad creativa puede generar. Mientras caminaba por el espacio, el eco de las risas, las conversaciones emocionadas y la música en vivo formaban una sinfonía de creatividad. Sentí que cada paso que daba estaba guiado por la convicción de que había tomado la decisión correcta: arriesgarme por el futuro de Hugo y por el mío. Finalmente, me detuve frente al lienzo de Hugo, una pieza que no solo capturaba su talento excepcional,
sino que también reflejaba su viaje personal y nuestra transformación. La obra irradiaba vida, color y pasión, un testimonio del potencial de lo que habíamos construido juntos. No era solo un cuadro más, era la manifestación de nuestros sueños entrelazados. Sin embargo, el verdadero desafío no era la obra en sí, sino el espacio que habíamos creado, un taller donde el arte y la ferretería coexistían, donde el proceso creativo encontraba su hogar entre herramientas y colores. La idea de convertir la ferretería en un lugar donde otros pudieran soñar y crear se estaba materializando, y la exposición era solo el comienzo. Mientras conversaba con los asistentes, un grupo de personas se acercó a mí. Reconocí a la directora de la galería en su centro, su presencia imponente irradiaba confianza. Tu proyecto es impresionante, me dijo con una mirada de aprobación. Creo que podríamos trabajar juntos en algo aún más grande. Este espacio merece ser amplificado, lo que ha logrado con Hugo y su arte es extraordinario. En ese instante, el peso de mis dudas se desvaneció. La conversación fluyó entre posibilidades, ideas y deseos compartidos. Hablamos sobre futuras exposiciones, talleres interactivos y la creación de una comunidad vibrante donde el arte no solo se exhibiera, sino se viviera. La ambición y la visión del espacio comenzaron a emanciparse, y a medida que discutíamos, una imagen clara de éxito emergía ante mí. Luego, el momento crucial llegó. La directora me preguntó, ¿qué estás dispuesto a arriesgar para que este espacio funcione? Esta vez, la pregunta ya no me intimidaba. Había aprendido que el verdadero riesgo radicaba en no arriesgarse en absoluto. Sonreí y respondí con una convicción renovada. Estoy dispuesto a dar todo lo que sea necesario, no solo por mi éxito, sino por mi hijo y por nuestra visión compartida. Su expresión cambió, y al fin sentí que había encontrado mi voz en este mundo de emprendedores y artistas. Más tarde, mientras me retiraba, el eco de la noche me rodeaba como un abrigo reconfortante. Había llegado a comprender que el éxito no se medía simplemente en cifras o reconocimientos, sino en el legado que estaba construyendo con mi hijo. Cada decisión, desde reabrir canales de comunicación hasta arriesgar la estabilidad financiera por su arte, había sido un paso hacia un futuro donde ambos pudiéramos florecer. Cuando llegué a casa, encontré a Hugo frente a su lienzo en el taller. Se dio la vuelta, y su rostro se iluminó con curiosidad. ¿Cómo fue?, me preguntó, ansioso por conocer los detalles. Mientras relataba la experiencia, vi cómo sus ojos brillaban al escucharme. Había llegado el momento de compartir no solo los logros, sino también la lección más poderosa que había aprendido, el valor de perseguir nuestros sueños, juntos. Aquella noche, mientras compartíamos ideas y planes, supe que habíamos alcanzado una nueva etapa en nuestra relación. Habíamos construido algo más que un espacio creativo, habíamos establecido un vínculo profundo, basado en la confianza mutua y el deseo de vernos crecer. Cada risa, cada idea compartida, era un ladrillo en la fundación del futuro que ambos deseábamos. Finalmente, el momento de cerrar el capítulo llegó. A medida que la exposición se acercaba a su fin, entendí que el verdadero logro no era solo el éxito profesional, sino la conexión que habíamos forjado. Nos habíamos convertido en socios en la creación, unidos por la fe en nuestros sueños individuales y compartidos. Ambos estábamos listos para enfrentar el mundo, no solo como padre e hijo, sino como colegas en un viaje lleno de creatividad y pasión. Habíamos demostrado que, a pesar de los desafíos, el amor y el deseo de crecer podían iluminar cualquier camino oscuro. Ahora, más que nunca, estoy convencido de que la verdadera realización personal se encuentra en la búsqueda constante de nuestros sueños. La vida puede ser un lienzo en blanco, pero somos nosotros quienes decidimos qué patrones, colores y formas queremos plasmar en él. Si todavía no lo han hecho, necesitan suscribirse ahora a este canal. No querrán perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para que podamos seguir alimentando el algoritmo. No se olviden de comentar abajo sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y,
por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.